Amigas y amigos del programa A Ocho Columnas, de nuevo con todas y todos ustedes. Bueno, una semana informativa bien exigente, bien noticiosa. Hoy vamos a estar conversando con un invitado muy especial. Dejo a Rafael Ángel Andrés Galicia para la presentación de nuestro invitado, ya en pantalla. Amigos de Ocho Columnas, bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa a través de nuestro canal de YouTube Rafael Galicia TV, que como siempre los invito a suscribirse, darle like y compartirlo con todos sus contactos. Estamos también a través de la señal de Canal 11 del Zulia. Todos los lunes de 7 a 8 de la noche nos va a poder ver a través de la señal de Canal 11 y a través de canal11delzulia.com. También este programa lo puede escuchar a través de Fe y Alegría 88.1 FM, de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana. Les recuerdo que lo mejor de A8 Columnas lo va a poder ver y lo va a poder leer a través de nuestros aliados informativos que están abajo en sus pantallas. Muy bien, el día de hoy, una conversación que yo creo que va a tocar toda la cosa política, con uno de los pocos invitados que para el Zulia no necesita presentación, pero por cortesía la vamos a hacer. Está con nosotros Juan Pablo Guanipa, ex diputado a la Asamblea Nacional, también fue gobernador electo del estado Zulia y también dirigente y uno de los referentes en Primer Justicia en el estado Zulia. Antes que todo y como siempre, Juan Pablo, bienvenido al programa Ocho Columnas. Muchas gracias por estos minutos con nosotros. Muchas gracias a ti, Rafael. Muchas gracias a tu padre, ya una persona muy corrida en el ámbito periodista de Venezuela y de la bolita del mundo, Rafael Galicia. Y bueno, dispuesto a conversar con ustedes y a ver cómo vemos las cosas en el país hoy, ¿no? Así es. Sí, Juan Pablo, mira, Juan Pablo fue concejal de Maracaibo muchos años. Por cierto, en un momento donde le dieron largas a la elección, y yo no sé cuántos años fue concejal de Maracaibo, diputado del Consejo Legislativo. Una larga trayectoria política, Juan Pablo, que ya Rafael, suman. fíjate que yo fui diputado del Consejo Legislativo cuando no se llamaba Consejo Legislativo, cuando era Correcto, Asamblea Legislativa, antes de Asamblea la reforma Legislativa, Wow. constitucional del 99. Es decir, correcto. yo fui diputado en el año 93. Yo creo que ya te habías nacido, Rafael, para esa época, ¿no? Ese fue el año en que yo nací. Ah, sí. Qué bueno. Sí, Octubre 93. wow, una larga trayectoria. Juan Pablo, esta mañana conversaba con Mercedes Malavé, que seguramente tú la conoces, ¿no? Y yo le decía a Mercedes, exactamente dónde estamos, cuál es el escenario político de esta hora, de este momento en Venezuela, Juan Pablo. ¿Cómo lo analizas? ¿Cómo analizas el momento político venezolano? Vamos a comenzar por ahí. Mira, es un momento difícil, un momento de restricción democrática en el que es fundamental que el país nacional asuma la ruta que hemos seleccionado de ir a la elección de un candidato presidencial y que ese candidato salga a recorrer el país acompañado por todos. Es más, yo siempre he dicho que el nombre del candidato presidencial para mí es un accidente. O sea, para mí lo importante es el hecho concreto de lograr que haya un candidato o una candidata presidencial que gane la primaria y que salgamos a conquistar el país, que salgamos a luchar por condiciones, que salgamos a presentar un plan país remozado y que salgamos a vencer a Nicolás Maduro. Yo creo que es un país que está pasando por una situación absolutamente dramática, incomprensible, inaceptable, inexplicable, porque Venezuela es un país que tiene todo, un país que tiene todo, pero que le faltan instituciones, que le falta Estado de Derecho, que le falta separación de poderes, que le falta respeto a los derechos humanos, y eso ha hecho que lleguemos a la situación que tenemos hoy. Presos políticos, personas que han sido asesinadas, gente que se cuenta por millones que se ha tenido que ir del país forzada por las circunstancias, gente que viviendo en el país tiene la dificultad de que cobra $5 al mes o menos y con eso no puede absolutamente hacer nada. Es un país donde no consigues gasolina, donde tienes problemas con la electricidad, con el agua, con los servicios públicos en general. Es un país donde se han perdido las oportunidades para los jóvenes que quieren estudiar y al graduarse quieren tener movilidad social y no la logran, que se ha perdido la oportunidad
para las personas mayores que quisieran retirarse y contar con las condiciones de vida adecuadas después de darle toda la vida a tu trabajo. Es decir, un país problematizado, pero es un país que tiene mucho potencial y con el que tenemos mucha esperanza. Juan Pablo, ¿alguna vez has jugado ajedrez? ¿Te gusta el ajedrez? Chicos, sí he jugado ajedrez. No te puedo decir que soy un experto jugador de ajedrez, como tampoco soy un experto jugador de dominó. Tengo un hermano, mi hermano mayor Francisco, que es de esos que él podría hacer cualquier video de esos que salen del dominó maracucho, donde él pelea con el compañero porque no puso la pinta que tenía que poner y tal. Bueno, yo sería el compañero recibiendo los gritos de Francisco, mi hermano, en dominó. Y en ajedrez, bueno, sé para dónde se mueve el caballo, la L y esto y lo otro, pero tampoco es que sea un experto en ajedrez. ¿Por qué te lo Ahora pregunto? sí me la pregunta, pues. ¿Por qué te lo pregunto? Las primarias están en jaque. Mira, las primarias, yo diría que las primarias están en un proceso difícil que tenemos que nosotros hacer todo para cuidarlas. Y por eso yo decía en estos días que a mí me parece que si nosotros complejizamos las primarias, le vamos a hacer un favor al régimen de Maduro, que lo que quiere es que no haya primarias. Maduro no quiere que haya primarias. ¿Por qué? Porque Maduro busca dos cosas fundamentalmente. Una, que estemos divididos. Y si no hay primarias, evidentemente que eso va a afectar la unidad de la alternativa democrática. Y lo otro que busca es que estemos resignados, desesperanzados, que sintamos que ya no hay salida, que tenemos que aceptar que él se queda allí y tenemos que ver cómo seguimos conviviendo con todo lo que pasa en Venezuela. Entonces, la primaria no es un fin en sí mismo, pero sí es un mecanismo fundamental para lograr la unificación de la alternativa democrática, y yo creo que todo se está haciendo para que se den. Y contamos con una comisión electoral, que es algo que yo le reconozco a la plataforma unitaria, porque la plataforma unitaria designó una comisión electoral que ha sido aceptada por los que están en la plataforma y por los que no están en la plataforma. Y eso me parece que es algo formidable. O sea, nosotros tenemos que ver que en la plataforma y específicamente en la comisión electoral hay un grupo de personas que tiene el reconocimiento del país, y eso es muy importante. Tiene un árbitro confiable. O sea, lo que no tenemos a nivel nacional, lo tenemos en la oposición. Eso tenemos que aprovecharlo, y por eso yo siempre he dicho, hay que apoyar de todas a la Comisión Nacional de Primarias hasta que las primarias se concreten. ¿Y por qué está Mira, instalado en el ambiente? ¿Por qué se huele por aquí? La gente pregunta por allá que la primaria la están implosionando desde dentro, que hay precandidatos, que hay dirigentes de la oposición que no quieren que se realice la primaria. ¿De dónde nace este rumor en el mundo político? Puede ser posible que haya gente que se ha presentado para la primaria y que ha visto que probablemente no tenga el apoyo popular, y entonces, bueno, trata de ver cómo hace para que la primaria se dé o no se dé. Yo lo que creo es que nosotros no podemos pensar en eso. Nosotros lo que tenemos que pensar es que la primaria es un mecanismo democrático para elegir a nuestro abanderado, y por eso yo no puedo bajo ningún concepto condicionar la realización de la primaria. Yo creo que tenemos que confiar totalmente y ciegamente en la comisión electoral. A mí me dice la comisión electoral, mira, son 1.000 centros de votación. Yo le digo a la comisión, son 1.000 centros de votación. Me dice, son 3.000, son 3.000. Lo que usted diga, compañero, porque yo tengo que confiar en el árbitro. Y si yo confío en el árbitro, el primario va a tener éxito. Entonces, bueno, puede ser posible que haya alguna gente dentro de la unidad democrática que prefiera otros mecanismos, como el mecanismo del consenso. Ahora, a mí me parece mucho más complicado. Yo no niego el consenso como mecanismo, pero en este momento sí. En este momento me parece que el consenso no es el mecanismo, que es necesario que haya una legitimación del candidato o de la candidata por la vía de la primaria, y esa legitimación va a servir para tener una fotografía de cómo está la alternativa democrática, y cualquier decisión que debamos tomar hacia el futuro, esa fotografía del 22 de octubre puede servir para que se produzcan los consensos necesarios. Por ejemplo, si hay un candidato que participa en la primaria y saca el 2% de los votos, él no puede pretender que en cualquier decisión que haya hacia el futuro su voz sea la voz fundamental. Entonces, creo que la primaria es buena para elegir candidatos, pero también es buena para ver cómo está configurada la correlación de fuerzas en la alternativa democrática, y sirva eso como parámetro para tomas de decisiones posteriores. sí, ya, a mí me parece que tu planteamiento, es más, coincido con tu planteamiento. Y me gustó mucho el video que grabaste para asumir posición
en torno a la renuncia de esta cristiana a la vicepresidencia de la Comisión Nacional de Primaria, que frente a dificultades, porque esto no debe ser nada fácil. Yo cuando conocí al doctor Casal personalmente, le dije, mire, lo felicito. De pronto y el candidato presidencial es usted, y él se puso un poco serio. Le digo esto porque su designación como presidente de la Comisión Nacional de Primaria no generó una crítica en el ámbito opositor venezolano. Usted es un hombre muy digno, usted es un venezolano que, bueno, puede aportar muchísimo. Nadie se quejó, nadie peleó, nadie ha descalificado al doctor Jesús María Casal. Ya eso es un buen signo, donde aquí todo el que se asoma es psiquitrillado, pues, por muchos sectores. La cantidad de centros, yo pregunto lo siguiente, Juan Pablo, sé que sabe más de esto que yo. ¿Por qué otros países del mundo hacen elecciones manuales y no hay tanto problema, no hay tanta crítica? Colombia y otros países hacen elecciones presidenciales manuales Y los sin países mucho desarrollados, Rafael, los bueno, países de Europa, las elecciones son manuales. En Alemania, hermano, lo que totalizan, lo que hacen automatizado es la totalización, pero la elección es manual. Mira, yo no le veo ningún inconveniente. Nosotros no podemos llegar a una situación en la que ponemos como condición que una primaria se dé si es manual o que ponemos como condición que la primaria se dé si es automatizada. Yo creo que no, yo creo que lo importante es que aceptemos, asumamos las circunstancias que estamos viviendo. Te pongo un ejemplo. Primero Justicia planteó que la primaria fuera con la participación del Consejo Nacional Electoral. Bueno, es una decisión que tomó el colectivo de Primero Justicia, pero después vino esta decisión de Nicolás Maduro de implosionar el Consejo Nacional Electoral y someternos a un nuevo proceso para elegir a un nuevo Consejo Nacional Electoral. Eso evidentemente, si tienes una primaria fijada para el 22 de octubre, tú no vas a tener resuelto el tema del Consejo Nacional Electoral y responsablemente el presidente de la Comisión Electoral, conjuntamente con su equipo, dijeron, señores, ante esta situación, la primaria no puede ser con la participación del Consejo Nacional Electoral. Entonces, ¿cuál es nuestra respuesta? Hermano, lo que usted diga. O sea, si usted es el árbitro, yo tengo que confiar en usted. Yo no puedo pensar que usted está haciendo algo para afectarme a mí. Yo creo que usted lo que está haciendo, lo está haciendo para favorecer y facilitar el proceso. Hubo gente que no quería que los que están fuera del país votaran. La Comisión Electoral dijo, señores, si van a votar, eso es lo que está en el reglamento, y establecieron un mecanismo para que participaran esas personas. Válido, hermano. ¿Cómo le vas a quitar tú los derechos a los venezolanos porque salieron del país? ¿Cómo le vas a decir a un venezolano que porque está fuera del país no puede ejercer sus derechos? Bueno, se inscribieron ¿cuántos? Casi 300,000. Algunos dicen que es muy poquito. Yo considero que es un número adecuado en el sentido de que si fuera del país, claro, además, si fuera del país hay unos 7 millones. De esos 7 millones pueden tener derecho a voto unos 3,5 millones de venezolanos y se inscribe el 10%. Eso es lo que participa generalmente en una primaria bien desarrollada. Si el 10% de los electores participan en una primaria, esa primaria es exitosa. Bueno, se inscribieron casi el 10%. A mí me parece un buen número. Si además tienes 100,000 más inscritos que ya tienen derecho a votar porque ya están en la lista del registro electoral como votantes fuera de Venezuela, podrías tener una votación interesante a nivel internacional. Igualmente con el número de centros, yo no pongo objeciones. Como te digo, si la Comisión Electoral dice que es un número determinado, yo acepto lo que diga la Comisión Electoral. Lo que yo pienso es que si tenemos a un régimen acechando para que la primaria no se dé, nosotros no le podemos poner ingredientes que complejicen la primaria. Yo fui electo en 2017 candidato a gobernador del Zulia en una primaria que se organizó en 40 días. Y en esos 40 días se decidió que era un centro de votación por parroquia. Y a mí nadie me puede decir que eso impidió que la gente votara. En esa primaria votaron 220,000 personas, el 10% del padrón electoral para ese momento, y había un centro de votación por parroquia. ¿Qué pasa con eso? Que cuando hay un centro por parroquia, la gente sabe dónde es. Por ejemplo, te dicen, Olegario Villalobos vota en la Plaza Yepes. Ya todo el que vota en Olegario sabe que va a votar en la Plaza Yepes. Pero además tienes mecanismos de seguridad que te permiten controlar un poco más el proceso. Ah, bueno, pero la comisión decidió que son 3,000. Hermanos, son 3,000.
Lo que sí creo es que tenemos que tener preparado un plan de contingencia por si acaso, porque si la primaria se va complejizando, si se van generando factores para impedir que la primaria se dé, hay que lograr una estructura lo más sencilla posible para que la primaria se haga, no óptima como queremos, pero sí sometida al realismo político de cómo están las cosas en el país en este momento. Bien, amigos de 8 columnas, estamos conversando con Juan Pablo Guanipa, dirigente de Primero Justicia en el estado Zulia. Vamos a una pausa y al retorno cerramos nuestra conversación. Ya venimos. Ya regresamos con A 8 Columnas. Continuamos con A 8 Columnas. Cerramos esta conversación con Juan Pablo Guanipa. Son muchos temas que pasan por mi mente y has dado una explicación responsable, Juan Pablo. No voy a dejar pasar de ninguna manera, no voy a dejar de pasar un episodio que me ha parecido positivo, no hay un adjetivo calificativo, de magnanimidad o de inteligencia política, pues. Me refiero al proceso interno de Primero Justicia, planteado en 3 fases. Primero Justicia cumple la primera fase del proceso. Enrique obtiene la ventaja en la votación y el resto de los candidatos dijeron, no vayamos a las otras 2. Enrique es el candidato y fue proclamado candidato de Primero Justicia. Esto no ocurre tan fácilmente en los partidos políticos venezolanos. Juan Pablo, yo que tengo la edad que tengo, quisiera tener menos, pero tengo la edad que tengo, y usted que ya tiene unos cuantos años encima, sabe que en este país los partidos se desintegran, prefieren dividirse cuando viene el tema de la candidatura presidencial. Tú declinaste en favor de Enrique y eso me pareció un acto de madurez política. Quisiera un comentario tuyo al respecto. Rafael, lo que hubo fue un proceso interno para elegir un candidato presidencial. Yo presenté mi nombre, Carlos Ocariz hizo lo mismo, Enrique hizo lo mismo. Lo primero que se hizo fue una consulta a dirigentes del partido, una consulta Correcto. que no se puede calificar como una consulta popular porque realmente era una consulta solo de dirigentes. Fíjate que tan fue de dirigentes que solo votaban 6 personas por cada municipio. Lo que quiere decir que, por ejemplo, Maracaibo, que tiene casi 2,5 millones de habitantes, solamente votaron 6 personas, igual que Padilla, que es un municipio muy pequeñito, también votaron 6 personas. Pero fue el mecanismo que el partido escogió, consultar a su dirigencia municipal. Esa dirigencia municipal me favoreció en el Zulia, en Táchira, en Mérida, quedé muy cerca en los venezolanos que están fuera, allí perdí 12-9, me favoreció en Vargas, me favoreció en el estado Lara, pero la mayoría de los estados los ganó Enrique y Ocariz ganó un estado. Hermano, ante esa realidad, ¿qué debíamos hacer? Bueno, según los estatutos había que esperar que se hiciera una encuesta y ver el resultado de la encuesta. Y después de la encuesta hacer un comité político nacional donde están todos los dirigentes del país y en ese comité tomar la decisión. Comenzó a generarse un clima inadecuado y entonces algunos periodistas comenzaron a decir que no se había cumplido con los extremos de la elección y yo decidí hacer un tuit. Yo lo que hice fue un tuit. En el tuit dije, se hizo la elección, Capriles ganó de manera incontestable, así que esperemos los procedimientos naturales del partido para oficializar esa candidatura. Y evidentemente ese tuit calmó las cosas e hizo que ya se supiera que Enrique era el candidato y que bueno, que sencillamente íbamos a una elección con él a la cabeza. Yo creo mucho en eso y por eso lo estoy respaldando totalmente. Yo no puedo ir a un proceso interno, perder y entonces me voy del partido, entonces no apoyo al candidato, entonces me pongo malcriado. No, hermano, no. Yo creo que nosotros tenemos una responsabilidad con el país y por eso cuando yo era precandidato yo decía lo que te dije en el segmento anterior. Me decía, mira, ¿qué tú vas a hacer? No vas a hacer. Eso no importa, decía yo, porque la candidatura, el nombre del candidato es un accidente. Aquí lo importante es lograr
llegar al día electoral con un candidato, que estemos unidos, que estemos movilizados, que estemos animados y que salgamos masivamente a ejercer el derecho al voto. Ahí Sí, te adelanto. me hiciste recordar el discurso del presidente Herrera en el Congreso Presidencial Social Cristiano, donde Eduardo Fernández se alza con la candidatura presidencial y usa aquella frase: las mayorías silenciosas rugieron e hicieron candidato a Eduardo Fernández. Adelante, Rafael Ángel. No, Juan Pablo, TBT político, pues. Juan Pablo contesta mi pregunta, que es si su candidato era Enrique Capriles, porque más allá de competir por la nominación de Primero Justicia, está en todo su derecho de apoyar al venezolano o la venezolana que mejor le parezca de cara a las primarias. Pero creo que te entendí que tu candidato... No, Rafa, mira, te lo digo muy claramente, yo soy un hombre de partido, o sea, yo tuve 17 años de mi vida en Copey y eso nunca lo negaré. Recuerdo como si fuera hoy, hermano, que cuando yo renuncié a Copey, que lo hice calladito, sin estridencias ni nada, le dije a mi madre, a Corina, Corina, renuncié a Copey. ¿Y sabéis qué me dijo? Me dijo una sola palabra: enviudaste, porque yo había estado dedicado mi vida completa. O sea, yo tenía 34 años y estuve 17 en Copey. O sea, es una cosa que ahora tengo 22 en Primero Justicia. Y eso quiere decir que uno es una persona de partido político. Cuando uno está en un partido político, uno aspira a algo, pelea algo, el partido decide y tú acatas la decisión del partido. Yo puedo tener diferencias con Enrique como las tenemos y no tengo problema en tenerlas, porque yo creo que nadie puede pensar igual. Todos tenemos derecho a pensar de una manera distinta y a contrastar tu forma de ver las cosas, pero ninguna diferencia con Enrique es del tamaño de la responsabilidad que tenemos con el país, así que lo acompaño con total desprendimiento. He estado con los temas de mi esposa, he estado con temas de la familia, pero Enrique llega a Maracaibo y ahí estoy yo acompañándolo. Me dice, mira, acompáñame a este otro estado, voy al otro estado, lo que tengamos que hacer para lograr que esa primaria sea un éxito y que gane él o no gane, podamos ir hacia adelante con la posibilidad de que se produzca un cambio político en Venezuela, lo vamos a hacer. Y también te puedo decir con toda tranquilidad que tengo muy buena relación con todos los aspirantes a la presidencia de la República. Me parece que todos son venezolanos que en una circunstancia tan difícil han puesto su nombre como una alternativa para lograr ese cambio político y eso para mí es respetable. Para ti, el 23 de octubre, si la primaria la gana un inhabilitado o una inhabilitada, ¿cuál es el plan B? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué han discutido? Mira, mi opinión es que si el 23 de octubre tenemos a una persona que ganó la candidatura y está inhabilitada, nosotros tenemos que salir con esa persona a ejercer nuestro derecho a protestar, nuestro derecho a manifestar, nuestro derecho a pacíficamente luchar por condiciones electorales, que no solo es la habilitación, es también el registro electoral. Hermano, tenemos casi 4 millones de venezolanos dentro de Venezuela que no pueden inscribirse en el registro electoral porque el registro solo funciona en la capital de cada estado. Si alguien de Cacique al Cubo quiere inscribirse en el registro electoral, tiene que viajar 4 horas a Maracaibo en la circunstancia de que no hay transporte, no hay gasolina. O sea, está muy difícil la inscripción en el registro electoral. Eso tenemos que discutirlo. La participación de organizaciones internacionales, la participación del estamento militar, todo eso tiene que ser discutido y por eso yo creo que al salir de la primaria tenemos que salir a un ejercicio democrático, primero para volver a lograr que la gente sueñe con el país que queremos construir. Segundo, para exigir condiciones electorales. Tercero, para presentar un plan país remozado que nos permita mostrarle al país qué es lo que queremos hacer cuando haya un cambio político. Ahora, esa pelea hay que darla con actitud, no entregados, pero puede ser que llegue un momento de deadline, un momento definitivo en el que tú veas que no se pudo inscribir el candidato. Tenemos que buscar una alternativa. O sea, yo lo que creo es que nosotros, y vuelvo a mi tesis, el nombre del candidato es un accidente. El nombre del candidato no es un fin en sí mismo, porque no estamos en un sistema democrático normal. Entonces, frente a eso, nosotros tenemos que, con realismo político, saber cómo damos las peleas y hasta dónde podemos llegar. Y en el momento en que eso se determine, tiene que haber un consenso que puede partir de ¿qué? De la base de cómo estuvo la correlación de fuerzas el 22 de octubre. Y a partir de allí,
buscar a una persona que pueda asumir una candidatura presidencial. ¿Qué es lo ideal? No es lo ideal. Lo ideal es que quien gane la primaria sea el candidato y llegue hasta el día electoral como candidato presidencial. Pero tenemos que pasearnos por distintos escenarios, hay que analizarlos y yo diría que actuar de acuerdo a las circunstancias que se presenten en el momento, siempre con criterio unitario y siempre con mucho ánimo. Es decir, el método Barinas. Exactamente. Iba a preguntar eso. Podría ser el método Barinas. Recuerda que en Barinas, bueno, lo que pasó fue que han inhabilitado a Superlano después de que ganó la elección. Entonces, él intentó que fuera su esposa, la inhabilitaron sin haber sido funcionario público. Después Julio César Reyes lo inhabilitaron, que después, por cierto, lo habilitaron para que pudiera asumir la Secretaría de Gobierno. Una cosa insólita, pero así pasó. Después, entonces, vino el otro Garrido y al final Garrido ganó. Yo creo que nuestro país está bastante, iba a decir una palabra que no puedo decir, pero está bastante... Claro. Gracias. No. Bastante maduro, pues vamos a decir la palabra. Está bastante maduro para lograr hacer las cosas como debe hacerlas. Nosotros lo que tenemos es que lograr, con todas las dificultades que tenemos, llegar al día electoral con un candidato, con ánimo y con unidad. Yo creo que eso nos puede ayudar a empujar el cambio político que tanta falta le hace al país. Voy a cerrar, o vamos a cerrar el programa. No sé si Rafael Ángel tiene alguna otra pregunta. Pulsando tu opinión de una frase de Monseñor Azuaje, Monseñor José Luis Azuaje, arzobispo de Maracaibo, que pide a la clase política que tengan amor por Venezuela. Tengan amor por Venezuela y pónganse de acuerdo. La Iglesia Católica venezolana, incluso, corrígeme si no es así, ha ofrecido los templos para el 22 de octubre si fuera necesario para la expresión del voto ciudadano. ¿Qué comentario te merece esta opinión de Monseñor Aguilar? Con respecto a los templos, no, eso no ha sido así. Aparentemente hubo una persona, no sé si fue un sacerdote o alguien que dijo, bueno, es que hasta en los templos se puede hacer, pero no hubo ninguna propuesta formal y nos parece en general que no es conveniente que nosotros hagamos esas elecciones en esos espacios por distintas razones que no quiero comentar aquí. Pero más allá de eso, los centros de votación ya se están definiendo y la Comisión Nacional de Primarias está haciendo todo el esfuerzo de tenerlos todos bastante ubicados y tener claro cuál va a ser cada uno de los centros de votación y cómo se hacen las nucleaciones, porque en cada centro van a votar electores que votan en distintos centros de votación. La Iglesia siempre ha tenido una actuación protagónica en la situación política del país. Quien conoce la historia de este país sabe que fue un sacerdote, José Cortés de Madariaga, quien frente al pueblo le hacía señas para que negara la posibilidad de que Vicente Emparan siguiera gobernando a Venezuela. Fue la Iglesia en manos de Monseñor Arias Blanco quien sacó una pastoral en 1957 y 58 con el objetivo de lograr que hubiera un cambio político en el país. Los documentos que hace la Iglesia son documentos que tenemos que leer. 2 veces al año se reúne la Conferencia Episcopal Venezolana y cada vez que se reúnen producen documentos en los que hablan desde la perspectiva de la doctrina social de la Iglesia, de la realidad que el país está viviendo. Y creo que han demostrado un total compromiso con la democracia, han demostrado un total compromiso con ese amor por Venezuela que Monseñor Azuaje nos pide a todos. Y yo creo que todos tenemos que aplicar ese sentimiento de amor por Venezuela para tener el desprendimiento necesario y para echar a un lado los egos que nos aturden tanto para lograr entonces que haya una sola candidatura y que esa candidatura reciba el apoyo de todos y juntos vayamos a conquistar ese cambio político que tanto anhela Venezuela. Así que ese consejo debemos recibirlo con total humildad y con la convicción de que hay una mujer que es nuestro país, porque Venezuela tiene nombre de mujer, que espera por nosotros. Podría decirse que es una madre que aspira que sus hijos luchen por ella y luchen para que ella esté tranquila, contenta y todos vivamos en un país de bienestar, de progreso, que no es el que tenemos hoy, pero que estoy seguro que rápido lo podremos lograr porque estoy seguro que los cambios se podrán hacer con mucha rapidez. Yo sueño con un nuevo presidente, que sea un presidente o presidenta, no importa, no te lo digo, para la transición,
y que en esa transición abramos el país a la inversión extranjera, institucionalicemos el país, logremos que el estudio y el trabajo sean la palanca fundamental junto con el emprendimiento para el desarrollo del país y logremos entonces que ese aparato productivo se reactive, que el salario mejore y que la gente pueda vivir mucho mejor. Eso es posible. Para cerrar la cosa política, se habla del 2024 de unas elecciones de presidente, pero para sumarle las elecciones de gobernadores y alcaldes. No sé qué te parece este tema y si tu nombre estaría disponible. ¿Tú has pensado en volver a la lucha electoral? ¿Has pensado a volver a pedir el voto para ti, para Juan Pablo Guanipa, ya sea en un escenario de elecciones regionales o municipales? Mira, primero tenemos una situación con respecto a las reglas de juego, porque en este momento todos deberíamos saber cuál es la fecha del proceso electoral presidencial, y esa es una información que se guarda Nicolás Maduro y sus amigos, pero además deberíamos tener certeza de que en 2025 son las elecciones de gobernadores, alcaldes, consejos legislativos y consejos municipales, porque es lo que establece la Constitución, como deberían ser en 2025 también las elecciones de la Asamblea Nacional. Pero en este mundo de incertidumbre nada se sabe y se pueden tomar decisiones que violenten esos periodos establecidos en la Constitución, porque como el periodo constitucional tú no lo puedes violentar. Tú no puedes decirle a la gente, tú eliges un gobernador por 4 años, pero yo decido que ya no va a ser por 4, sino por 3. Evidentemente que eso no es válido, pero puede pasar y tenemos que estar preparados para cualquier eventualidad en la que se presente una elección no solo presidencial, sino también elecciones en otros ámbitos. Yo decidí dar mi vida a la política. Lamentablemente nos tocó un momento en el que la política está asignada por una lucha por la restitución de la democracia y la libertad en el país, y eso para mí es mi anhelo más importante. O sea, mi anhelo más importante en la política no es un cargo para mí. Mi anhelo más importante en la política es lograr el cambio político de Venezuela, que podamos respirar como país y que a partir de allí podamos tener un país de oportunidades para todos por igual, donde todos podamos desarrollar nuestra motivación, nuestra vocación y que decidamos hacerlo en Venezuela. Gracias por estos minutos con nosotros. Por favor, mi cordial y respetuoso saludo a Corina y mis mejores parabienes para con Begoña. Que Dios y la Santísima Virgen de Chiquinquirá le acompañen, le iluminen para que salga airosa de tan duro momento. Juan Pablo, gracias por darnos estos minutos. Sé que estás muy atareado. Entonces, me quedan muchos temas. El próximo presidente o presidenta de la República, una ñapa, Rafael Ángel, tendrá que definir su posición en torno al tema de la descentralización, por ejemplo. Eso hay que retomarlo, etcétera, etcétera. Pero ya los tiempos no me dan. Gracias, Juan Pablo. Gracias a ti, Rafael. Gracias a ti, Rafael. Y bueno, yo estoy siempre a la orden en cualquier momento en el que ustedes crean que podemos conversar. Solo te digo que la descentralización ya está decidida como una política de cualquiera que sea el candidato de la Unidad Democrática a la presidencia de la República. Cuando nosotros tengamos un país institucionalizado, tenemos que lograr que la solución de los problemas esté donde los problemas se producen, y eso es descentralización, recursos y competencias para gobernaciones y alcaldías para que la gente pueda vivir mucho mejor. Nos vemos en una próxima oportunidad en A 8 Columnas, y donde está la noticia está Galicia. Más nada, se despidió el programa.